Hola, buenas tardes. Buenas tardes a quien nos escucha en España y buenos días para las personas que nos escuchan desde Latinoamérica. Vamos a comenzar el webinar. Vamos a comenzar el webinar de avances en medicina genómica perinatal. Mi nombre es Viviana Palau, soy la Chief Product Officer de Veritas. Y vamos a comenzar esta sesión de Talking About Genetics que organizamos desde Veritas Intercontinental. La sesión la vamos a impartir el doctor Luis Izquierdo, Chief Medical Officer de Veritas Intercontinental, el doctor Vincenzo Cirigliano y yo misma. Bueno, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción de Veritas Intercontinental para aquella gente que no nos conozca. Veritas es una compañía, es un laboratorio de análisis genético, pues que estamos siempre en continua evolución, en continua mejora, siempre buscando la excelencia en los productos y en el servicio que damos a nuestros clientes. Estamos orientados no solo en diagnóstico, sino también en medicina preventiva y tenemos una fuerte focalización en medicina perinatal. El equipo multidisciplinar de Veritas está dirigido por estas dos personas, estos dos ponentes que hoy me acompañan, que son el doctor Luis Izquierdo López, licenciado y doctor en Medicina y Cirugía. Es jefe del Servicio de Genética Médica en varios hospitales universitarios en Madrid, máster en Science y Medical Genetics por la Universidad de Glasgow y fue una de las personas que hace ya 20 años atrás fundó el primer laboratorio, uno de los primeros laboratorios en diagnóstico prenatal en España. También, aparte de ser Chief Medical Officer de Veritas, dirige a todo el equipo de asesores genéticos que nos acompañan, que trabajan en Veritas. El doctor Vincenzo Cirigliano es nuestro Chief Technical Officer, es doctor en biología molecular, ha sido miembro de la junta directiva de International Society for Prenatal Diagnosis, participó en la secuenciación del cromosoma X, de parte de un fragmento del cromosoma X, durante el proyecto de genoma humano y es reconocido internacionalmente, estamos muy orgullosos, por ser pionero en el desarrollo y la introducción en rutina clínica de pruebas moleculares innovadoras en diagnóstico prenatal, como son la QF-PCR, los microarrays o el cribado prenatal no invasivo. En Veritas, aparte de las pruebas innovadoras que hemos desarrollado recientemente y que venimos a presentar, en Veritas también estamos orientados a medicina preventiva orientada al paciente sano. Realizamos el genoma y el exoma y bueno, tenemos dos productos diferentes que son MyGenome y MyNewborn. MyGenome orientados a adultos sanos y MyNewborn, del que vamos a hablar hoy, un cribado neonatal de recién nacidos sanos. También trabajamos en diagnóstico con pacientes con antecedentes. Tenemos pruebas como MyCardio o MyCancer Risk para pacientes que tienen riesgo familiar o antecedentes de enfermedad cardiovascular o de cáncer hereditario. Y también, obviamente, tenemos pruebas diagnósticas orientadas a pacientes con fenotipos más complejos en las que no se sospecha de una sola patología, sino que, bueno, pues que necesitamos un diagnóstico genético y nosotros realizamos tanto el genoma en MyGenomeDx como el exoma en MyExomeDx. Este continuo proyecto de evolución en el que estamos involucrados en Veritas pues nos vale para trabajar con colaboradores de primera línea, como son estos colaboradores, como ejemplo, que traemos aquí en esta slide. La agenda de hoy, bueno, vamos a hablar de 4 áreas fundamentales. La primera es el cribado genómico. Venimos a presentar una nueva generación de NIPT de la mano del doctor Luis Izquierdo. También el doctor Luis Izquierdo va a hablar de la utilidad clínica del ADN libre en casos de aborto espontáneo. El doctor Vincenzo Cirigliano va a hablar de la evolución del diagnóstico prenatal, es decir, el exoma diagnóstico prenatal con análisis de CNVs, también que es una prueba muy innovadora. Y yo, por último, voy a hablar del cribado neonatal de enfermedades raras. Así que ahora ya voy a ceder la palabra al doctor Luis Izquierdo para que comience su ponencia.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Vivi, por tu introducción. Bueno, pues como decía la doctora Palau, lo que vamos es a presentar las novedades que tenemos en un test de diagnóstico prenatal, test prenatal no invasivo, que hemos desarrollado en Veritas y que estamos utilizando en Veritas. Bueno, si recordamos desde hace ya casi 20 años, cuando empezó el test prenatal o el cribado, en el caso de las embarazadas para detectar fetos con anomalías cromosómicas, empezamos con el test de cribado. El único cribado que hacíamos en los años primeros 90 era la edad de la madre, con una tasa de detección pues bastante pequeña, y luego pues con la incorporación de los estudios bioquímicos en sangre materna y sobre todo también lo que llevó la introducción del pliegue nucal y de otros signos ecográficos relacionados con el síndrome de Down, pues aumentó mucho la tasa de detección. Pero la tasa de detección siempre estuvo entre el 90 y el 94%. Eso es algo que generalmente se nos olvida. Tenemos fetos con anomalía cromosómica, incluso con trisomía 18, que a las 12, 14, 15 semanas no tienen ningún signo ecográfico, sus valores bioquímicos son normales, no son los habituales, pero no tenemos que olvidar nunca esa tasa de detección que tenemos. Y luego tenemos otro problema con el cribado bioquímico, el cribado combinado, son la tasa de falsos positivos. Tenemos una tasa de falsos positivos del 5%, con lo cual implica que muchos de los procedimientos invasivos que vamos a hacer para confirmar lo que nos ha dicho el riesgo que nos ha dado el test prenatal no invasivo, pues no se van a confirmar y por tanto vamos a poner en riesgo gestaciones y procedimientos y recursos que no van a tener sentido. Todo eso cambió al principio de la segunda década de este siglo, a partir de 2012, 2013, cuando se introduce el estudio del ADN fetal libre del feto en sangre de la madre. La tasa de detección pasa de ese 90-94% a más de un 99% y la tasa de falsos positivos pues baja a menos del 0,1%. Quiere decir que cada vez que detectamos que hay una anomalía cromosómica, en la inmensa mayoría de las ocasiones se va a confirmar esa anomalía cromosómica con un procedimiento invasivo. Bueno, ¿qué es lo que hemos incorporado? Pues lo que hemos incorporado ha sido una nueva generación de estudios prenatales no invasivos. En estos estudios prenatales no invasivos vamos a utilizar una secuenciación masiva, como se utilizaba ya desde hace unos años, tipo PEIREN, y no solamente vamos a detectar lo que son las trisomías frecuentes, sino que vamos a detectar todas las anomalías numéricas de los cromosomas y además vamos a determinar también, en este nuevo test prenatal no invasivo, vamos a determinar también las variaciones en el número de copias, que llamamos las CNVs, que por supuesto, como veremos ahora, pues sí que tienen un impacto grande y tiene un rendimiento diagnóstico importante el poder detectarlas. Gracias a que se ha mejorado también el algoritmo bioinformático, pues incluso aquellos casos con baja fracción fetal, pues también vamos a poder obtener un resultado fiable. Aquello que siempre decíamos al principio de la utilización del test prenatal no invasivo, que solamente eran fiables los estudios con una fracción fetal superior al 3%, pues eso ya no es verdad. Con fracciones fetales menores, gracias a las mejoras en el análisis bioinformático y en la secuenciación, pues se van a obtener resultados totalmente fiables. Así como también hemos podido ampliar los estudios, las gestaciones a las cuales podemos hacer este estudio, a embarazos únicos, gemelares y también con donación de ovocitos. ¿Qué es lo que se ha mejorado? Pues fundamentalmente este algoritmo en el cual si tenemos una fracción fetal baja, lo que vamos a hacer es aumentar la profundidad de secuenciación. Y por eso podemos utilizar fracciones fetales más bajas, aumentando esa profundidad de secuenciación y por tanto vamos a tener unos resultados fiables incluso con baja fracción fetal.
Como digo, no solamente nos va a dar las anomalías cromosómicas numéricas más frecuentes, el sexo fetal y también las aneuploidías, los cromosomas XY, sino que nos va a dar también las delecciones y duplicaciones superiores a 7 megas y las aneuploidías, las anomalías, las trisomías o monosomías en el resto de los cromosomas. En realidad lo que estamos haciendo es un cariotipo molecular del feto en sangre de la madre, porque cuando obteníamos un cariotipo por amniocentesis o biopsia corial, en realidad no íbamos a tener, en los estudios al microscopio óptico, no íbamos a tener más resolución de lo que estamos teniendo ahora. Luego es un nivel de resolución muy bueno. Es más complejo lo que es la comunicación de los resultados, pero hemos aumentado mucho rendimientos de diagnóstico. En cuanto a las alteraciones del número de copia, como digo, cuando falta o sobra material cromosómico en cualquier cromosoma, es algo que vemos que, dependiendo del tamaño, no va a ser tan raro. Y eso es un problema que podemos tener a la hora de comunicar el resultado de un estudio. Si nosotros, como vemos aquí, nos centramos en delecciones o duplicaciones que son pequeñas, que no llegan a 4 megas, las que van a ser patogénicas son muy pocas. La mayoría van a ser variantes de significado incierto, que no vamos a saber, no vamos a poder comunicar al paciente realmente qué impacto, qué consecuencias tiene para el feto. Por supuesto, en un ambiente de diagnóstico prenatal evitamos todas estas incertidumbres de dar variantes de significado incierto, las queremos evitar siempre. Solamente vamos a comunicar a la paciente o a la pareja aquellas anomalías que realmente nosotros tengamos seguridad de que van a tener una consecuencia en la salud del feto. Y esas son las que son superiores al menos a entre 5 o 6 megabases, las que realmente vamos a tener una certeza de que van a ser patogénicas. Además, tenemos el problema con las delecciones o duplicaciones más pequeñas, que también la expresividad va a ser variable. Luego lo comentaré un poco más, pero aquellas delecciones o duplicaciones frecuentes, como puede ser la del P5, el CRISPR o el 1P36 o el Catch22 incluso, la expresión es tan variable que es difícil el comunicar a los padres, saber y decirles a los padres realmente cuál va a ser el impacto que tenga esa delección o duplicación en ellos. Podemos ver en este estudio que realmente las delecciones y duplicaciones unido a las aneuploidías poco frecuentes, a las que son de los otros cromosomas, pues realmente sí que va a ser un número importante, el 0,47% de los resultados que vamos a obtener con el diagnóstico prenatal no invasivo. Es más frecuente incluso que las anomalías de los cromosomas sexuales. Bien es verdad, y como decimos, que es más complejo, por eso tenemos reforzado en Veritas todo el apoyo con genetistas en el apoyo del asesoramiento genético, en explicar claramente o al prescriptor o a la paciente el resultado, las implicaciones de esas anomalías que vamos a encontrar. Nosotros sabemos que esas anomalías, delecciones o duplicaciones, cuando son superiores a 7 megas, como decía antes, sabemos que van a ser patogénicas y sobre todo que, independientemente de que se detecte o no una malformación o malformaciones estructurales en ecografía, las delecciones o duplicaciones superiores a 7 megas van a ir acompañadas de discapacidad intelectual. Por lo cual eso sí que se lo podemos decir muy claramente a los padres en cuanto a la consecuencia de esta anomalía cromosómica que estamos viendo. ¿Por qué mejor estas delecciones más grandes que las microdelecciones? Bueno, pues ya lo hemos explicado un poco por la dificultad que hay en cuanto a transmitir el resultado de una microdelección, el saber realmente si esa microdelección va a tener un impacto en la salud del feto. No solamente es eso, sino que incluso podemos dar una falsa seguridad porque con el test prenatal no invasivo que hace microdelecciones, su límite de detección está en 3 megas, por lo cual no va a detectar todos los casos de síndromes analizados y podemos decirle que no hemos encontrado nada,
y tanto el médico como la paciente decir, este feto no tiene un Catch22 o este feto no tiene un Chat, y realmente estamos perdiendo un tanto por ciento importante de los casos en los cuales eso sí está presente. Estamos dando una falsa seguridad de que no se presente. Además, el problema es que vamos a aumentar el número de falsos positivos. Si recordamos de la primera diapositiva, uno de los objetivos del test prenatal no invasivo no solamente era aumentar el nivel de detección de anomalías cromosómicas en el embarazo, de 90 a 94 están más del 99, sino sobre todo eliminar amniocentesis innecesarias. Si nosotros hacemos estudio de microdelecciones, vamos a tener una tasa de falsos positivos alta y por tanto vamos a volver a hacer, cuantas más microdelecciones incorporemos, más amniocentesis innecesarias. Esto es todo lo contrario de lo que ocurre cuando estudiamos las CNVs en todos los cromosomas, delecciones y duplicaciones de todos los cromosomas, pero superiores a 7 megabases. Vamos a evitar esas amniocentesis innecesarias. Vemos aquí, por ejemplo, que para el 1P36, que estábamos hablando antes, pues de 33 casos en este estudio que se encuentra que son positivos, verdaderos positivos solamente hay 2. Y de esos 2, esa tasa de valor predictivo positivo pues es muy baja, ¿no? Lo vemos también pues tanto con el Prader-Willi, con el 4P-, pues con la mayoría de ellos. Hay incluso una tabla, esta tabla que presento de panorama, que son los que más han insistido con su test Natera en hacer diagnóstico prenatal no invasivo de microdelecciones, en los cuales el valor predictivo positivo, por ejemplo, del 22q11, ellos lo dan en un 20%. Es decir, solamente en el 20% en el cual van a detectan o ponen, comunican al médico y a la paciente que hay posibilidad de que haya un 22q11, solamente en el 20% de los casos se va a detectar. Igual que en el 1P36 o con el Angelman y demás. Quiere decir que son valores predictivos positivos muy bajos y, por tanto, lo único que están haciendo, algunos de ellos incluso son detectables por ecografía más tarde, durante la gestación, lo único que están haciendo es aumentar el número de amniocentesis o procedimientos invasivos innecesarios. Por eso ha sido el que nosotros nos hayamos fijado como límite esos 7 megabases en los cuales el valor predictivo positivo está superior al 80%. Por tanto, diríamos, test prenatal no invasivo de tercera generación, podríamos decirlo, lo realizamos en Europa, en nuestro laboratorio en Barcelona. La secuenciación es PEIDEN, se puede utilizar para todos tipos de gestaciones. El tiempo de respuesta está inferior a 5 días laborables y por ese cambio en el algoritmo vamos a tener no vamos a necesitar tanta fracción fetal y por tanto el número de muestras en resultado que procesemos está alrededor del 0,1%. Pues, en otros Harmonies, 3% de fallos en los resultados, Natera, pues hasta el 7% de casos en los cuales no da resultado. Con lo cual estamos muy contentos de tener esa baja tasa de resultados, de no resultado en el estudio. Por lo tanto, vamos a tener este beneficio de detectar, aumentar nuestra capacidad de detección. Vamos a detectar aquellas delecciones de duplicaciones superiores a 7 megas, que es prácticamente como si hiciésemos un cariotipo molecular del feto en sangre de la madre. No vamos a delimitarnos a síndromes específicos como las microdelecciones, sino que vamos a mirarlo en todos los cromosomas y ese límite nos va a permitir transmitir una información objetiva y clara a la paciente. Sí es verdad que tenemos que tener y tenemos un servicio de asesoría genética, tanto para el médico que lo prescribe como, si quiere, para sus pacientes, en el cual informamos claramente en aquellos casos de trisomías raras o de delecciones y duplicaciones en algunos otros cromosomas, cuál va a ser la consecuencia para el feto. Como decíamos, lo que nos ha permitido este estudio obtener resultados con una fracción fetal muy baja, nos ha permitido aplicarlo en aquellos casos en los cuales hay una pérdida de la gestación. Aquellos casos en los cuales
se ve que se ha interrumpido una gestación que estaba en curso o que es un saco no embrionario, pues sabemos que muchas de ellas van a ser debidos hasta el 50% van a ser debidos a anomalías cromosómicas, y esas anomalías cromosómicas las podemos detectar en la sangre de la madre mediante este estudio del pregnancy loss. Como antes decía, vamos a tener un cariotipo molecular, con lo cual todos los problemas que teníamos para cuando hacíamos un estudio de restos abortivos, de fallos de cultivos o de contaminación, pues se evitan y vamos a tener cuál es la causa. ¿Quién los está utilizando mucho? Pues fundamentalmente muchas clínicas de fertilización in vitro, en el cual han hecho esa transferencia se ha parado, e incluso se han hecho un screening para detectar aneuploidías en el embrión antes de transferirlo, pues es una forma de asegurarse de que eso estaba bien, de que se ha producido todo el proceso correctamente y que desgraciadamente, pues por causas de azar, tiene una anomalía cromosómica que ha impedido a ese embrión desarrollarse. Y no solo eso, sino que también, como vamos a ver de lecciones y duplicaciones, somos capaces, aunque sea en el primer aborto, somos capaces de detectar aquellos fetos en los cuales haya un imbalance cromosómico que nos haga sospechar que en los padres hay una translocación, y por tanto podemos hacer estudio cromosómico a esos padres y saber cuál es el riesgo de recurrencia en siguientes gestaciones. Por lo tanto, pues consideramos, y estamos viéndolo en la práctica diaria, de que está siendo muy útil en estos casos de aborto espontáneo. Y bueno, pues doy paso al doctor Chirigliano para que nos cuente la otra novedad, el otro producto que hemos desarrollado, el test que hemos desarrollado en Veritas y que también consideramos que tiene una utilidad clínica muy grande. Sí, hola, buenas tardes. Espero se me oye. Ok, pues, bueno, buenas tardes, gracias por la introducción. Un placer estar aquí con vosotros. Voy a hacer una introducción a un test en el cual hemos estado trabajando últimamente aquí en Veritas, aplicando la secuenciación del exoma completo y extendiendo su análisis a la variación del número de copias. Sabemos que la situación actual en diagnóstico prenatal es un procedimiento invasivo, generalmente líquido amniótico o biopsia codial en el primer trimestre, que como habéis visto se lleva por su, aunque bajo riesgo de pérdida fetal, se lleva a cabo después de un test de cribado, o sea, en gestaciones de un riesgo aumentado de anomalías cromosómicas. Anomalías que normalmente históricamente eran las aneuploidías más frecuentes, como la trisomía 21, con los cribados del primero y segundo trimestre. Más recientemente hemos visto cómo está aumentado su valor predictivo positivo con el análisis del ADN fetal en plasma. Y más recientemente se han incluso extendido las indicaciones de técnicas invasivas, como decía el doctor Izquierdo, a las microdelecciones que se criban en plasma materno, o incluso más recientemente mutaciones de novo que se están empezando a introducir incluso en test de cribado de DNA fetal, con una cierta lógica al tener, sabemos, una frecuencia importante, sobre todo al aumentar de la edad paterna. Y evidentemente los marcadores ecográficos
de ecografías estructurales que se hacen a lo largo de la gestación, que pueden requerir técnicas invasivas incluso después de un test negativo de cribado al desarrollarse nuevas indicaciones o marcadores ecográficos específicos de algún tipo de anomalía genética más adelante en la gestación. Entonces, en la actualidad, cuando llega una muestra prenatal en el laboratorio, el procedimiento estándar es primero descartar las anomalías más frecuentes. Casi todos los laboratorios utilizan la QFPCR y después analizar las muestras con microarrays chip de ADN para detectar las ganancias o pérdida de material genético en genome-wide en todos los cromosomas. Entonces, las anomalías estructurales fetales, pues en resumen son bastante frecuentes, tipo un 5% de las gestantes tienen algún pueden preocupar algún signo y son responsables aproximadamente del 20% de las muestras perinatales y sin hablar evidentemente de los abortos muy precoces. De estas anomalías cromosómicas, aproximadamente anomalías estructurales, casi un 20% son debido a anomalías cromosómicas, microscópicas que se pueden detectar con la citogenética convencional e incluso la mayoría de ellas con un test rápido como el QFPCR. Y sabemos ya desde hace años que en presencia de marcador ecográfico y dependiendo sobre todo de las indicaciones ecográficas específicas, hay hasta un 6% más de casos que presentan microdeleciones o duplicaciones que solo se pueden detectar con los microarrays. Esto pero de todas formas quiere decir que en una gran proporción de casos las anomalías estructurales tienen resultados al menos cromosómicos, microscópicos, submicroscópicos normales y cada vez más debido a las mejoras y de las ecografías en los últimos años se está empezando a utilizar, se utilizan test moleculares para descartar indicaciones específicas como, no sé, por ejemplo, paneles dirigidos a NUAN en presencia de cardiopatías o incluso a fase más avanzada, en fase más avanzada, como decía antes, del embarazo, por la aparición de nuevos marcadores ecográficos. También en los últimos, y eso más recientemente, diría a partir ya hace unos 5 años, se está empezando cada vez más a intentar expander las condiciones analizables en un único test utilizando la secuenciación del exoma completo en casos con el cariotipo normal. En este caso, en prenatal, después de secuenciar el exoma, se diseñan paneles específicos para los marcadores ecográficos específicos y en cuestión, y hemos visto, se ve muy bien descrito en literatura, que dependiendo sobre todo si hablamos de marcadores ecográficos aislados o multisistema, el rendimiento diagnóstico puede aumentar significativamente, incluso en algún estudio hasta el 80%, claramente dependiendo, como decía, de las indicaciones. Básicamente, entonces nos encontramos en una fase como casi de transición en la cual podemos pensar que el utilizar distintas técnicas en análisis secuencial sobre la misma muestra pues presenta unas cuantas desventajas. La primera, evidentemente, aparte del coste, es un retraso en el diagnóstico y en las eventuales interacciones terapéuticas que el diagnóstico prenatal puede conllevar.
También generalmente estamos hablando de test moleculares que después de los array que se limitan solo a un subconjunto muy definido de genes y escogido en base a anomalías ecográficas, lo cual ne limita la posibilidad de ampliación a estadio successivo o incluso a adaptarse a la evolución rápida de los test de cribado y sobre todo de los NIPT que van incluyendo nuevas condiciones continuamente. Entonces en esto hemos estado trabajando en el desarrollo de una técnica basada en la secuenciación del exoma completo, dirigido evidentemente a gestaciones de riesgo, que permita unificar los estudios que actualmente son recomendados en la práctica clínica, o sea, el análisis de CNV como microarray, como primer test en todas las técnicas invasivas, en una sola prueba que nos permite después extender rápidamente, aumentar la resolución hasta prácticamente el nivel del nucleótido singular para ir a analizar mutaciones singulares en genes predefinidos. Entonces, para poder hacer esto, se secuencia el exoma completo con una captura específica diseñada y reforzada para permitir también la detección de CNVs, aparte de las SNV, la variante patogénica de símbolo nucleótido, como en test de secuenciación de exoma más o menos estandarizado. Esto nos permite, como decía, después poder escoger sobre la misma secuenciación virtualmente un panel específico para la condición y para las indicaciones específicas del estudio. Entonces, la base sobre esto era la hipótesis de combinar estas ambas pruebas para aumentar, tener una única prueba con un rendimiento diagnóstico aumentado que recorta los requisitos de muestra, no necesita de un nuevo proceso de muestra con técnicas sucesivas que son bastante laboriosas y complejas, como las hibridaciones de los microarray o la ultrasecuenciación, acortando así el tiempo hasta el resultado. Para poder hacerlo, bueno, el exoma todos sabemos que es solo aproximadamente un 2% de todo el genoma, que contiene casi 20.000 genes y que es la parte, digamos, codificante del ADN, aunque es solo el 2% del genoma es donde están más del 85% de las mutaciones descritas en base de datos y en los genes OMIM. Entonces, el primer paso es seleccionar acuradamente cómo capturar solo estos 2% de la manera en modo con el método adecuado que nos permita llevar a cabo ambas análisis con la cobertura necesaria. Entonces la captura que estamos utilizando se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos 2 años y está en continua evolución y de hecho está particularmente reforzada para de los casi 20.000 genes en total asegurar la cobertura más completa posible, evidentemente dentro de los límites de cualquier test de secuenciación masiva, sobre todo de todos los genes OMIM, incluyendo el promotor, el 5' 3' untranslated, el conjunto curado de genes relacionados con anomalías fetales, que es un
conjunto del DDG2P, del Deciphering Developmental Project, incluyendo también los genes analizados en el proyecto BabySec, del cual probablemente vas a oír hablar en la charla successiva, de enfermedades de aparición temprana de la infancia, aparte de publicaciones de amplia serie de exonafetales. También la captura es reforzada para incluir variantes en regiones no codificantes, pero que tengan, en zonas que tengan entrada en ClinVar, o sea que ya sabemos que son relacionadas con fenotipos, además de optimizar la cobertura con sondas específicas intra e intergénica para poder cubrir el análisis de SNV y además optimizada para el software que el biopipeline informático que utilizamos, que nos permite una resolución a nivel de exón único, que de hecho ya hace tiempo que estamos utilizando en un subset específico de genes relacionado con cáncer, hasta prácticamente casi un cromosoma completo. De hecho, en nuestro estudio de validación retrospectiva con muestras ya caracterizadas con delezione y duplicaciones de distinto tamaño, hemos confirmado que podemos detectar con la misma sensibilidad desde las 30 kilobases hasta duplicaciones que envuelven casi un cromosoma X completo, o sea, incluso más de 40 megabases. También se ha reforzado la captura, o sea, las zonas que conseguimos secuenciar a alta eficiencia de todas las regiones de elección y duplicación que son cubiertas en la actualidad con los kits de MLPA que se utilizan en muchos laboratorios con muchísimas indicaciones diferentes. Aparte de ahora estamos trabajando para también incluir polimorfismo que nos permitan mucho más simplemente en un solo paso seguir la trazabilidad, la identidad de la muestra a lo largo de todo el proceso del laboratorio. Ese es solo un ejemplo para quien ya es familiar con imágenes de carotipos moleculares con microarray, es prácticamente lo mismo. Es un cariotipo molecular filtrado solo por cromosomas donde haya variaciones de números SNVs. Y ve aquí subrayado una dirección en P11 del cromosoma 16 que podemos evidentemente delinear al haber secuenciado prácticamente a nivel de puntos de ruptura y debajo de la traza roja, esta es una microdelección de media megabase y debajo se ven todos los genes que esta incluye y más abajo la cobertura de los mismos con la secuenciación, lo que nos permite de zoomar todavía más y llegar al nivel de resolución del símbolo nucleótidos. Un ejemplo, o si posso un ejemplo reciente de un caso clínico que ilustra bastante bien la ventaja de poder hacer simultáneamente ambas cosas. Esta es una gestante de 36 años, embarazo único de 15 semanas, sin ningún antecedente familiar, con una malformación cardíaca detectada por ecografía junto con una plasia de radio de la mano derecha. Esta figura ecográfica, pues aquí veis una serie de genes candidatos a ser estudiados y primero
hay también descartar el síndrome de TAR, que tiene una dirección característica de 200 kilobase, lo cual junto con la cardiopatía, con la malfunción cardíaca, sería una indicación directa para microarray de entrada. En este caso no hemos visto microdelecciones al análisis de SNV sobre el exoma, lo cual descartando la delección permite hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome del TAR, pero sí que extendiendo después a paneles amplios que incluyen los genes que habéis visto y unos cuantos más, sí que era evidente, como se ve aquí más abajo en la secuencia, una delección de solo 3 pares de bases, de hecho homozigota, muy bien descrito en ClinVar, incluso con una frecuencia muy alta en Brasil, en este caso específico, que concorda con una anemia de Fanconi, cuyo una de las características ecográficas en prenatal es exactamente la ausencia del radio. Y eso también es importante, es un caso interesante porque justo los Fanconi en el 40% de casos de hecho no son detectables de manera muy simple secuenciando incluso todo el genoma del exoma, porque son debido a delecciones intragénicas de tamaño grande que llegan a decenas de kilobases que básicamente necesitarían eventualmente de test distintos para ser poder diagnosticado. Cosa que no ha sido el caso y en este caso específico pues se pudo llegar a un diagnóstico definitivo en 4 semanas más o menos desde la obtención de la muestra. Entonces hay una serie de ventajas, estamos en una serie de ventajas en poder hacer ambos test. Bueno, básicamente el análisis de SNU en el exoma fetal tiene las mismas indicaciones que el mismo análisis llevado a cabo con microarray, lo cual lo indica prácticamente todas las técnicas invasivas, pero la ventaja principal es que después nos permite evidentemente extender el análisis aplicando paneles específicos por los marcadores ecográficos en cuestión, lo cual nos permite de reducir los recursos y el tiempo para llegar al diagnóstico definitivo. Además, una vez que tenemos el exoma secuenciado, la interpretación diagnóstica y la aplicación de paneles multigénicos se puede hacer incluso a estadio successivo, o sea, si utilizamos el test por según qué indicación que ya es descartada con un array negativo, a fase en etapa más adelantada de la gestación, al persistir macroecográfico o aparecer de nuevo, se pueden reanalizar los mismos datos y incluir distintos paneles. De hecho, incluso se puede extender el estudio al periodo neonatal en un recién nacido con indicaciones específicas o de uso neonatal. En recién nacido sano también sería lógico pensar de poder aplicar, extender el cribado neonatal convencional utilizando el test del cual vais a oír hablar en un momento, My Newborn, que hemos diseñado para poder cribar 390, un poco más de 390 enfermedades que si detectada muy precozmente, en la gran mayoría de casos son accionables para eliminar o reducir grandemente los síntomas, sus consecuencias. Evidentemente, la interpretación y el manejo de grande cantidad de datos genómicos a larga escala es posible por la experiencia de nuestro equipo y
y la capacidad de poder incluso asesorar al médico en cómo mejor interpretar los resultados o manejar en el manejo del día a día, en este caso de las gestantes. Con esto concluyo y paso la palabra a Viviana Palau, que os va a hablar más de la utilización de técnica de ultrasecuenciación en el cribado neonatal. Hola, bueno, continúo yo con la presentación. De nuevo, vamos a compartir pantalla. Bien, y vamos a continuar, como decía el doctor Cirigliano, vamos a hablar del cribado neonatal de enfermedades raras, de esta prueba que hemos desarrollado para el cribado neonatal de enfermedades, metabolopatías y mucho más que metabolopatías. La situación actual, pues bueno, la conocemos bien. Hoy en día, cuando nace un bebé, pues a las 24, 72 horas, cuando ya se ha activado el metabolismo del recién nacido, vamos a realizar la prueba del talón. Esto es lo que hoy en día es lo que se hace generalmente en muchos países. A veces se incluye un número mayor, un número menor de enfermedades y generalmente está cubierto por el sistema sanitario del país nacional. Pero en ocasiones existen muchas diferencias entre países e incluso en un país entre diferentes regiones. Esta prueba del talón es importantísima, pero efectivamente es coste efectiva, es decir, analiza un número limitado de patologías y tiene un muy buen rendimiento, pero sigue sin ser una prueba molecular. Estamos limitados, de manera que al ser cualitativa más que cuantitativa, pues en ocasiones cuando, por ejemplo, el niño tiene un déficit parcial enzimático, pues en ocasiones no se detecta. ¿Qué ocurre? Sabemos que el origen de la mayoría de todas estas enfermedades pues es una alteración genética. Y sabemos que con los avances que hay hoy en día en la tecnología de secuenciación es posible realizar un análisis mucho más completo neonatal, un cribado neonatal, pues que incluya muchísimas más enfermedades de un solo golpe y ahora ya de una manera coste efectiva, es decir, con un coste bastante más asequible de lo que anteriormente permitía la secuenciación. Este proyecto, o sea, el proyecto BabySeq, del que hablaba antes el doctor Cirigliano, Vincenzo, ha demostrado o ya ha comenzado a incorporar las tecnologías genómicas en el cuidado de los recién nacidos, tanto sanos como enfermos. Este proyecto, que está financiado por el Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos, lo que está intentando es demostrar cómo podemos utilizar la genómica del recién nacido, tanto sano como enfermo, para mejorar su calidad de vida. Es decir, para poder, en el caso de que esté enfermo, detectar qué enfermedad tiene y en el caso de un recién nacido sano, poder prevenir un gran número de enfermedades, que muchas de ellas son prevenibles, es decir, son accionables. Podemos hacer algo para mitigar los síntomas, mejorar su calidad de vida e incluso evitar que se desarrolle. En base a este proyecto, y de hecho colaborando incluso con el doctor Green, que es la persona que ha dirigido este proyecto BabySeq, en Veritas hemos logrado desarrollar una prueba de cribado neonatal de enfermedades raras, es decir, no solo metabolopatías, sino también otras patologías. Es importante porque sabemos hoy en día pues, que existen alrededor de 6.000 enfermedades raras, de ellas pues un porcentaje importante son genéticas, alrededor del 80%, y teniendo en cuenta que entre el 3 y el 6% más o menos de los recién nacidos tienen una enfermedad o presentan una enfermedad rara, siendo la mayoría de ellas genéticas, pues merece la pena implementar cada vez más. Yo creo que cada vez más hay una conciencia social. Empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene este cribado para la prevención de enfermedades raras, ya que las enfermedades raras tomadas, por decirlo así, de manera aislada, sí tienen una prevalencia muy baja
pero si las tomamos en conjunto, pues ya no son desdeñables, o sea, la prevalencia es realmente elevada. Y cuando un niño, la mayoría de estas enfermedades, el 70% aparecen durante la infancia, por lo cual cuando aparecen estas enfermedades en un niño en el que no es fácil reconocer síntomas, pues en muchas ocasiones se tarda de media hasta 5 años en lograr un diagnóstico. De manera que sabemos que a través de la genética nos podemos ayudar para saber o poder segmentar estos niños y darles la atención médica necesaria que necesitan para evitar el desarrollo de esta patología. Por eso en MyNewborn en Veritas hemos desarrollado esta prueba, MyNewborn, que nos va a permitir el análisis. Vamos a secuenciar el exoma completo, pero vamos a realizar únicamente el análisis de 406 genes relacionados con enfermedades genéticas y metabólicas. Vamos a realizar obviamente un informe con aquellas variantes que realmente tienen importancia y van a causar enfermedad, ya que esas son las que realmente les importan a los padres y las que tienen una utilidad clínica. Y siempre vamos a incluir en Veritas asesoramiento genético al especialista, ya que bueno, pues hablamos de enfermedades que pues, muchas veces no son tan comunes y desde Veritas pues siempre damos apoyo al especialista para que pueda dar la información apropiada a su paciente y el manejo médico apropiado. Es decir, siempre acompañamos al especialista en este sentido. Vamos a detectar, en total son 390 enfermedades más o menos, que pueden afectar al recién nacido y las hemos seleccionado cuidadosamente para que sean enfermedades que afectan al recién nacido en las primeras etapas de la vida. Es decir, no pretendemos detectar enfermedades de inicio en la edad adulta en un recién nacido. Nos ceñimos a aquellas que son importantes porque van a aparecer en la infancia y pueden prevenirse. Como he dicho antes, lo hacemos a través de la secuenciación del exoma completo y la prueba está pensada para realizarse de manera rutinaria en recién nacidos sanos. Es decir, en niños, pues igual que se hace la prueba del talón en los primeros días de vida, hacer MyNewborn y de esta manera ampliar, por decirlo así, la prueba del talón muchísimo más a una prueba que realmente nos va a permitir descartar un gran número de enfermedades que pueden afectar al niño durante la primera infancia. ¿Cómo las hemos seleccionado? Pues, como he dicho, las seleccionamos con cuidado ya que no buscamos enfermedades de inicio en la edad adulta, ya que el niño tiene derecho también a no saber. Lo que intentamos siempre es centrarnos en enfermedades que aparezcan en la infancia. Con estos 5 criterios: enfermedades altamente accionables, que aparecen pues al principio de la vida, como el déficit, por ejemplo, de hormona adrenocorticotropa, en la que administramos cortisol y logramos evitar los síntomas. Enfermedades accionables que aparecen durante la infancia con gran penetrancia, que tienen más de un 80% de penetrancia, es decir, que si el niño tiene la mutación, la probabilidad de que tenga la enfermedad es muy alta. No se intenta asustar a los padres, sino únicamente dar la información cuando realmente tiene utilidad clínica y es importante aportarla. Un ejemplo es, por ejemplo, el síndrome de Usher, es una sordera hereditaria, de manera que podemos considerar implantes cocleares, terapia del lenguaje para que el niño logre hablar de manera correcta, etc. Otro criterio son enfermedades que aparecen en la edad adulta, pero son accionables durante la infancia. Es decir, la hipercolesterolemia es un buen ejemplo. El niño no va a tener ningún problema en la infancia, pero si sabemos que cuando los niveles de colesterol son muy altos, se recomienda la modificación de la dieta, incluso medicación si los niveles son muy elevados. Medicación para lograr controlar esos niveles de colesterol y que el niño no desarrolle pues, muy precozmente un riesgo cardiovascular en su vida. Luego también incluimos enfermedades que están bien definidas, que ya están incluidas en la prueba bioquímica del talón o de triaje neonatal, como son, por ejemplo, la fibrosis quística o la fenilcetonuria. Esto tiene, lógicamente, una doble utilidad. Por una parte, son enfermedades que es lógico buscar la causa, ya que pues si se detectan en una prueba bioquímica, vamos a requerir de una prueba confirmatoria genética y de esta manera ya lo tenemos hecho y pues así de esta manera completamos este análisis que pretende descartar enfermedades también de origen genético. Y enfermedades muy comunes aunque no sean tratables, como por ejemplo el Tay-Sachs. Son enfermedades genéticas
que aunque no sean comunes en todas las etnias, en algunas sí lo son, y el objetivo es evitar el riesgo de recurrencia en próximos embarazos. Tened en cuenta que a veces los niños, los padres, las familias tienen niños muy seguidos. Y a veces pues, los síntomas de una enfermedad, todavía la enfermedad no ha sido diagnosticada de manera apropiada, tienen un segundo hijo y puede presentar la misma enfermedad. Si hubieran tenido la información con el primer niño malito, por decirlo así, podríamos haber evitado, logrando conocer cuál es el origen de la enfermedad, porque los padres pueden ser ambos portadores de una enfermedad monogénica, logramos conocer esta información, adelantarnos y evitar que obviamente tengan un embarazo, un segundo embarazo con un niño que padezca la misma enfermedad que el primero. La selección de enfermedades es esta que traemos en esta slide. Vamos a analizar no solo enfermedades metabólicas, sino endocrinas, autoinmunes, neurológicas, sorderas y otro grupo de enfermedades, un grupo misceláneo de enfermedades. Las vamos a ver más o menos aquí. En el gráfico de la izquierda vamos a poder ver el porcentaje de enfermedades que se encuentran dentro de cada categoría. Como vemos aquí, un gran número de enfermedades lógicamente son metabólicas, pero vemos otro tipo también de enfermedades, como son sorderas, endocrinas. Vemos en función del tamaño del quesito, pues vemos el porcentaje de enfermedades que hay en cada una de las categorías. Y efectivamente hay cosas, hay diferentes tipos de patologías, incluso cáncer de aparición en edad infantil. Más importante todavía que este gráfico es el gráfico de la derecha. Es decir, nosotros clasificamos las enfermedades en 4 categorías. Manejo preventivo, es decir, este tipo de manejo, si nosotros nos adelantamos y cuando tenemos el resultado de la prueba tomamos medidas, que en ocasiones serán farmacológicas o de otro tipo, en ese caso podemos lograr evitar el desarrollo de la enfermedad. Luego tenemos el manejo mediante dieta. En el manejo mediante dieta, simplemente modificando la dieta del niño, del recién nacido, vamos a poder evitar el desarrollo de la enfermedad. Y luego tenemos el manejo temprano. El manejo temprano implica que vamos a ser capaces de mejorar mucho la calidad de vida del niño, pero no vamos a ser capaces de evitar por completo el desarrollo de la enfermedad. Y luego hay un pequeño porcentaje que requieren otro tipo de intervención. Si sumamos las enfermedades de manejo mediante dieta, que son el 16%, y las de manejo preventivo, que son el 50%, tenemos que alrededor del 70% de las enfermedades incluidas en el panel son fácilmente accionables y permiten evitar el desarrollo de la enfermedad. Esto es la noticia realmente importante, ese es el enfoque realmente importante de la prueba. En unas 100 enfermedades de las pruebas que tenemos incluidas en My Newborn, el niño nace con una alteración, es verdad que nace con una alteración genética, pero el niño no tiene ningún sistema corporal afectado. Es decir, ¿qué significa esto? En determinadas enfermedades, si no detectamos a tiempo esta alteración metabólica, endocrina, neurológica, lo que va a ocurrir es que se va a deteriorar algún sistema corporal en el niño y va a tener un deterioro, una alteración con la que no nació. Como por ejemplo un déficit cognitivo, una alteración hepática, una alteración del sistema nervioso central que podía haberse evitado si al principio, es decir, cuando nace, hubiéramos conocido esta enfermedad que padece de antemano y lo hubiéramos tratado. Damos algunos ejemplos clínicos de este tipo de enfermedades. Como he dicho, el manejo preventivo era este manejo en el que si lo que hacemos es actuar cuando conocemos la información, evitamos el desarrollo de la patología. Un ejemplo es, por ejemplo, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta anemia hemolítica que ocurre cuando se ingieren determinados alimentos o fármacos. Si conocemos esta información, modificamos la dieta y evitamos y medicamentos específicos y evitamos el desarrollo de sintomatología en el niño. La hipercolesterolemia familiar también es un ejemplo, es decir, niños que tengan esta mutación, modificamos su dieta, incluso les damos medicación y evitamos o prevenimos este riesgo cardiovascular. Ejemplos de manejo mediante dieta, por ejemplo, la galactosemia. Es decir, si evitamos o reducimos, eliminamos
la galactosa y le damos, en el caso de una leche de fórmula específica al niño que no incluya galactosa, vamos a evitar que este niño presente estos signos de daño hepático o retraso en el crecimiento que va a presentar si le damos leche normal, leche materna o una leche de fórmula habitual. Habita la lipoproteinemia. Pues en este caso el organismo es incapaz de producir lipoproteínas sanguíneas, por lo cual los niños no van a digerir correctamente las grasas y esto les va a dar una alteración, un déficit de vitaminas y le va a causar una alteración nerviosa y va a causar ataxia. ¿Qué ocurre? Si modificamos la dieta, reducimos grasas, damos suplementos vitamínicos, vamos a lograr prevenir estos síntomas y el niño no va a sufrirlos, a presentarlos. En el caso de manejo temprano, os recuerdo que no evitábamos el desarrollo de la patología, pero sí lográbamos mejorar la calidad de vida del niño. Un ejemplo es la estenosis aórtica supravalvular. Un niño que nace con un estrechamiento de la luz aórtica que puede ser más o menos grave. Lógicamente, esto no se sabe en un niño habitualmente hasta que, por ejemplo, cuando tiene 13 años jugando al fútbol sufre un colapso. ¿Qué ocurre? Si sabemos esto de antemano, podemos seguirle de manera mucho más exhaustiva y en caso de agravarse este estrechamiento aórtico siempre podemos a través de un procedimiento quirúrgico ensanchar esta luz aórtica y evitar un colapso. Otro ejemplo es el síndrome de Alport. Es verdad que en este caso pues, esta alteración de colágeno que afecta a las células renales no vamos a poder detenerlo, pero sí lo que vamos a poder es prolongar lo máximo posible la función renal. De esta manera, pues evitaremos o retrasaremos el trasplante que probablemente llegue, pero esto, como sabemos, cuanto más ocurre, cuanto más tarde, pues muchísimo mejor. El objetivo de la prueba o el momento de realizar la prueba es a partir del nacimiento, en el momento del nacimiento, para tener los resultados lo antes posible. Tardan unas 6 semanas, de manera que la prueba del talón, si se realiza, es lo suyo realizarla, suele tardar unas 2 o 3 semanas, de manera que al poco tenemos el resultado de My Newborn. Si en la prueba del talón hemos obtenido algún resultado alterado, lo vamos a ver confirmado con My Newborn. La prueba se realiza con una muestra de sangre o, lo que es más habitual y fácil, con una esponjita de saliva frotando por decirlo, en la cara interna de la boca del niño. El análisis de variantes se va a hacer a través de un equipo de experto de genética, no es un análisis automático, por decirlo así, siempre interviene un grupo de curators, de expertos en análisis de variantes. Este test lo hemos desarrollado de manera con el asesoramiento del doctor Robert Green, que es el director de este proyecto BabySeq del que hablábamos antes. Y obviamente no vamos a dar estado de portador, es decir, si en enfermedades recesivas, si solo un alelo está afectado y por lo cual el niño es portador pero no va a padecer la enfermedad, no lo vamos a reportar. No queremos los padres, generalmente casi todos somos portadores de algo, no queremos asustar a los padres. Esta información a veces es difícil de manejar de cara al asesoramiento, por lo cual no vamos a dar esta información y no se reportan hallazgos secundarios ni enfermedades de aparición en la edad adulta. Lo que pretendemos es que es una prueba que pretende descartar enfermedades raras, metabólicas y genéticas que aparecen durante la infancia en el niño sano. Es obviamente la prueba neonatal de cribado más completa que existe en el mercado, es decir, incluimos un número altísimo de enfermedades y nos va a permitir en estos casos, en los que en la mayoría de los casos lógicamente será negativa, es lo suyo, pero en un porcentaje pues, que puede llegar a ser relevante, pues hasta el 8 o 9%, pues si detectamos una patología es clave para el manejo precoz del niño antes de que los síntomas aparezcan. Todas nuestras pruebas, como he dicho antes, vienen acompañadas de asesoramiento al especialista. Especialmente esta, lógicamente, son enfermedades que a veces no son habituales y nosotros siempre estamos dispuestos tanto para ayudar al especialista a entender el impacto de esta patología que hemos encontrado, como para, bueno, pues para cualquier duda que le pueda surgir en cualquier momento. Y hasta aquí la presentación de My Newborn y ahora vamos a comenzar el turno de preguntas.
Vamos, no sé cómo vamos de tiempo, creo que vamos un poco justos, por lo cual las pruebas o las preguntas que no podamos resolver ahora se pueden remitir a esta dirección de correo electrónico, que es la de nuestra directora de marketing digital, Anne Hagel, y os las responderemos absolutamente todas. Pero bueno, vamos a proceder a intentar responder al menos algunas. Algunas se las derivaré al doctor Izquierdo o al doctor Cirigliano. Vamos a buscarlas. Muy bien. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Nos preguntan en MyPrenatal West por qué solo hay 19.433 genes, si hay alguna dificultad con alguno de los genes. Creo que lo suyo es que lo conteste o el doctor Izquierdo o el doctor Cirigliano. Como queráis. Tengo algún problema con la cámara, veo que no se me ve, pero estoy aquí, se me oye, ¿no? Solo hay 19.433 genes perché estas son las secuencias codificantes descritas en base de datos y son las que evidentemente capturamos y secuenciamos. Aparte de esta, como decía, hay zonas no codificantes que también están incluidas, solo se, esta en teoría solo se analizan secuenciando el genoma completo, pero las hemos incluido en la captura específica porque son reconocidas muy bien descritas como sitios de variación relacionada con algún tipo de patología, de enfermedad, ¿no? Y cuando probablemente haya más, será posible incluir más. También, de todas formas, vale la pena subrayar en este contexto que capturamos y secuenciamos el genoma completo, pero en el caso del prenatal específico no vamos a analizar todos los genes. Por ejemplo, todos los genes de los cuales tú has hablado en My Newborn, por definición, no son objeto de estudios prenatales al ser enfermedades actuables en algún modo, ¿no? Sí, totalmente. Pues gracias, Vincenzo. Bueno, continuamos. Vamos a intentar responder el mayor número de preguntas. Nos preguntan si MyPrenatal West se realiza en sangre materna o en líquido amniótico. Vincenzo. Evidentemente se realiza en líquido amniótico en biopsia corial. Ojalá pudiéramos ya hacerlo en sangre materna también, claramente es imposible. Como habéis oído antes, el DNA fetal o de origen placentario en plasma de la madre solo es en promedio un 10%. Considerar que en todo tipo de secuenciación de exoma nosotros aseguramos mínimo una cobertura de 100 veces en zona codificante, lo cual quiere decir que una variante o cada lettera, cada nucleótido le pasamos encima 100 veces. Si queremos hacerlo en una muestra donde solo el 10% es del probando, pues tendríamos que estar secuenciando con muchísima más profundidad y a unos costes impensables en la actualidad, evidentemente. Vale, perfecto, clarísimo, Vincenzo. Vamos a ver otra pregunta. Bien, nos preguntan el rendimiento, es otra pregunta de MyPrenatal West, nos preguntan el rendimiento de MyPrenatal West. Sí, el rendimiento, entiendo, rendimiento diagnóstico, ¿no? Sí, supongo, sí. Sabemos que en gestantes de riesgos, que son las cantidades ideales para este tipo de prueba, hay aproximadamente un 6% de casos con cariotipo normal que se detectan con microarrays. Y sobre esto, excluidos esto, cioè cuando el microarray es normal, lo cual ocurre en el 80% casi de casos,
dependiendo evidentemente de la indicación, incluso más, podemos detectar entre un 20 y un 35% más de variantes patogénicas con el exoma, lo cual es lógico pensar que se pueden considerar como una suma de ambos, llevar a un rendimiento diagnóstico pues muy elevado. Muy difícil de cuantificar porque el diagnóstico prenatal una cosa es una población de un riesgo medio bajo, una cosa son gestantes con un solo marcador ecográfico tipo translucencia nucal, donde sabemos que el rendimiento incluso de un exoma diagnóstico no es tan alto, y una cosa son casos con marcadores múltiples o que envuelven distintos sistemas, ¿no? Cardíaco, esquelético y nervioso. Perfecto, Vincenzo, muy bien. Perfecto. Paso a otra pregunta. ¿En qué se diferencia a nivel clínico estudiar CNVs de más de 7 megabases en lugar de microdelecciones? Yo creo la podría contestar Luis, el doctor Izquierdo. Sí, bueno, fundamentalmente lo que decía, pues con las microdelecciones, cuando aparece una microdelección en un screening prenatal no invasivo, en un test prenatal no invasivo, nos plantea dos problemas. Primero, el valor predictivo positivo. Quiere decir, vamos a tener que hacer un procedimiento invasivo, pero en cuántos de esos procedimientos invasivos se va a confirmar la microdelección. Y es uno de los problemas que tiene. En la mayoría de ocasiones no se confirma, con lo cual hemos realizado un procedimiento invasivo innecesario con el susto que conlleva y demás. Lo segundo es cuando te preguntan antes de hacerse el procedimiento invasivo cuál es realmente el impacto que puede tener esa microdelección en el feto o en el futuro recién nacido, lo cual también muchas veces es difícil porque la expresividad de la enfermedad es muy variable, con lo cual también es muy difícil de comunicar, que puede tener desde un retraso psicomotor o malformaciones a prácticamente nada. Entonces, por eso las microdelecciones son difíciles y nos hace dudar mucho en cuanto a su significación clínica. Y de hecho, pues hay un grupo importante de genetistas y de ginecólogos que no estamos a favor de hacer el estudio de las microdelecciones en test prenatal no invasivo, incluso porque luego muchas de ellas, las que son realmente verdaderas, van a poder dar signos ecográficos y en ese momento hacer el diagnóstico. Por el contrario, si elevamos esa delección hasta los 7 megas, sí que tenemos ahí ya mucha más confianza de poder decirle a la paciente que, bueno, que eso sí va a impactar en la salud del feto, que va a tener prácticamente seguro una discapacidad intelectual y dependiendo del cromosoma que esté afectado por la delección de duplicación, pues sí darle una lista de malformaciones que podría tener. Y también que en un 80% de los casos o más se va a comprobar mediante un diagnóstico prenatal invasivo. Quiere decir que la seguridad con la que podemos hacer asesoramiento genético y fundamentalmente decir las implicaciones de esa anomalía cromosómica pues son muchísimo mayores en las delecciones o duplicaciones superiores a 7. Perfecto. Perfecto, pues seguimos con la siguiente pregunta. Si la mujer presenta un aborto en evolución con sangrado, ¿puedo hacerle pregnancy loss? Luis, yo creo que también está... Fundamental que todavía esté la gestación dentro del útero. Y si es de los primeros síntomas o mejor signos de que se está produciendo una interrupción espontánea de la gestación y comprobamos que la gestación está todavía dentro del útero, pues sí se puede hacer. Hay que tener en cuenta que en 24 horas desaparece el material genético fetal del torrente sanguíneo materno, 24 horas después de la expulsión de la vesícula gestacional. O sea que si está, siempre que esté dentro, o que sea incluso un aborto diferido, que pensemos que hace ya pues como una semana que se ha producido la interrupción de la gestación, aunque haya pasado ese tiempo, mientras esté dentro del útero, podemos hacer el estudio. Podemos conocer si existe alguna alteración.
Muy bien, saltamos a la siguiente. Nos preguntan si están disponibles estas pruebas en Latinoamérica. La respuesta es que sí, por supuesto. Nosotros tenemos un hub, está todo en Colombia, centralizado, y ofrecemos estas pruebas también en Latinoamérica respetando los tiempos de respuesta. Otra pregunta. Nos preguntan hasta qué edad se puede hacer la prueba de My Newborn. Bueno, la prueba de My Newborn es un cribado de enfermedades raras. Esta la respondo yo, si os parece bien. Y es una prueba de cribado de enfermedades raras que su mayor utilidad clínica está cuando lo hacemos cuando el niño nace, nada más nacer. De esta manera, pues obviamente luego según va avanzando el tiempo, hay enfermedades que habrían dado la cara y otras que podrían seguir apareciendo, ya que el 70% de las enfermedades raras aparecen durante la infancia. Pero se puede llegar, continúa teniendo una gran utilidad clínica porque analizamos un gran número de enfermedades hasta los 2 años, 3 años, 5 como mucho. La siguiente pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre My Newborn y My Prenatal West? No sé si Vincenzo, si prefieres que la conteste yo o la contestas tú. Como quieras. Creo que ya Sí. había cenado algo en la anterior, ¿no? Sí, lo has mencionado. La My pregunta es Newborn, anterior, por eso. sí, perdón. My Newborn es un cribado en teoría en un recién nacido fenotípicamente sano. Prenatal West está pensado para un feto con algún problema. Normalmente lo más lógico pensar que sea una anomalía estructural ecográfica, ¿no? Quindi el tipo de análisis es completamente distinto, los genes que vamos a utilizar son completamente distintos y el My Newborn, de hecho, como bien has explicado con ejemplos, al ser condiciones que son en muchos casos accionables, de entrada no son nunca indicaciones para un estudio prenatal. Algo que puedes accionar tempranamente en la infancia, en ninguna edad prenatal normalmente es objeto de una técnica invasiva. Muy bien, avanzamos. Nos está dando tiempo a contestar bastantes preguntas. Hay otra pregunta que nos envían. En la prueba NIPT, ¿cuál es el porcentaje de muestra aceptable para considerarla útil y que el gasto económico de la paciente no haya sido en vano? Supongo que estamos hablando de la fracción fetal. Sí, es lo que decía antes. Hay sobre todo si la muestra tiene que viajar, claro, también hay que tener en cuenta las condiciones en las que viaja esa muestra, pero fundamentalmente lo que se ha reducido en esta nueva generación de test prenatal no invasivo son el número de muestras que no tienen, en los cuales no se reporta resultado. Y eso pues estamos por debajo del 1%, lo cual pues es bastante aceptable. En cualquier caso, si la muestra falla porque no tiene suficiente fracción fetal, la repetición de la muestra va a cargo del laboratorio. O sea que en cuanto al coste sería lo mismo. Muy bien, perfecto. Entonces, yo creo que nos hemos ido ya un poquito del tiempo. Yo creo que si os parece, bueno, Vincenzo, Luis, cerramos ya la ronda de preguntas. Por supuesto que las vamos a contestar todas. Aquí tenéis de nuevo el email al que podéis dirigirlas. En unos días vamos a remitiros el vídeo porque hemos realizado una grabación de la webinar y os vamos a enviar el vídeo para que podáis verla otra vez y repasar aquello que os parezca más interesante. Y bueno, y en cualquier caso, hasta ese momento, incluso después, podéis realizarnos cualquier pregunta al email de nuestra directora de marketing digital. Ha sido un placer. Espero que haya resultado de utilidad y bueno, nos vemos pronto. Igualmente, disculparme por mi cámara que hubiera necesitado un reinicio de ordenador. Un saludo desde aquí, estoy.
Muy bien, gracias, Vincenzo. Bueno, Saludos. pues procedemos a cerrar el webinar.